Hoy domingo 9 de noviembre, Día del Señor. Hoy fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. La Catedral Archibasílica Papal del Santísimo Salvador del Mundo y de los santos San Juan Bautista y Juan Evangelista en Letrán, más conocida como Archibasílica de San Juan de Letrán, es la catedral de la diócesis de Roma, Italia, donde se encuentra la sede episcopal del obispo de Roma. La basílica fue consagrada en el año 324 o 318 por el Papa Silvestre I, que la dedicó al Santísimo Salvador. Bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas. Pedimos la presencia de la tercera persona de la Santísima Trinidad, un solo Dios, la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Bienvenidos y bienvenidas al compartir de las lecturas. La primera lectura es de la profecía de Ezequiel. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie de follaje, perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, del 9 al 11, el 16 al 17. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo.
y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo construiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y queridas hermanas, bienvenidos y bienvenidas al compartir la alegría de las lecturas del día de hoy. En el libro de la profecía de Ezequiel, ¿qué nos dice Ezequiel, el profeta Ezequiel? El agua que brota del templo, el agua que brota del templo que es la iglesia. La catedral de Letrán representa la madre de las iglesias, de las capillas, de los templos. Entonces, ¿cuál es la agua que brota? Que brota es Jesucristo, el agua que brota como el manantial de agua viva, que brota y que de ahí sana a toda la humanidad, salen todas las bendiciones. Entonces, ¿qué es lo que brota? Sanidad. A donde quiera el torrente que pase, a donde llega todo el que acoge la creencia de Dios, que es lo que da sanidad a toda la humanidad. En una palabra es lo que dice el libro de Ezequiel. La segunda lectura, si al principio hablamos de lo que es el templo en Ezequiel, el templo material, ahora hablamos del templo de Dios. En la segunda lectura habla el apóstol San Pablo: hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Entonces debemos de respetar el templo, el lugar de la estructura. Por supuesto que sí. Por eso hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Pero también debemos de respetar que somos casa de Dios edificada. Sí, que debemos de corresponder como Pablo lo hace, correspondiendo al don que Dios me ha concedido,
como un buen arquitecto, cómo estoy construyendo mi vida, cómo estoy edificando mi vida, cómo la edifica Pablo. Sí, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo, cómo vamos construyendo nuestra vida, cómo la estamos construyendo o la estamos destruyendo. Estamos llamados a construir. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo. ¿Cómo? El cimiento debe ser Jesucristo. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde está parada mi fe? ¿Dónde estoy edificando mi vida? ¿En el cimiento válido? ¿En lo que vale la pena de verdad? ¿Quién es Jesucristo? Y nadie puede poner otro distinto. Entonces, ¿no saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El Espíritu de Dios habita en nosotros, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Somos el templo de Dios. Entonces, ¿cómo estamos construyendo? ¿Cómo cuidamos este templo de Dios, nuestro cuerpo, nuestra humanidad? La segunda lectura, si en la primera habla de el templo, la estructura en cuanto a un edificio, la segunda lectura habla que la casa de Dios, la edificación de Dios, es este templo, nuestro cuerpo. El Evangelio, cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas en sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes a los cambistas, les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. ¿Qué es lo que había entre los cambistas, entre los vendedores en el templo? Ya hacían negocio libremente, como se les daba la gana. Ya estaban haciendo negocio. Y se cree que estaban haciendo negocio coludidos con los servidores del templo. Sea quien sea. Ya había negocio, ya sacaban mordida, ya sacaban parte del negocio. Entonces, ¿qué acaso Jesús no tiene todo el derecho y todo el deber y toda la responsabilidad de reclamar? Esta es una cara que muchos no quieren ver, que creen que porque Jesús se altere, Jesús haga un látigo, Jesús vuelque las mesas, Jesús parezca violento en la cara, que no le parece a muchos cristianos, a muchos católicos no les parece esto. Entonces, ¿Jesús dejó de ser bueno? ¿Qué acaso no está mal? ¿Qué acaso no Judas vendió a Cristo por unas monedas? ¿Qué acaso no está mal que los servidores, quien sea, haga negocio con el evangelio como le parezca, como si fuera un mercado libre? Por eso tiene que haber personas que de verdad digan: ya basta con que quieran hacer negocio con lo de Dios. Que el mundo venga ahora a querer callar a la iglesia, como lo hicieron en el tiempo de los cristeros. Cuando el gobierno quiere
quiere gobernar, quiere hacer negocios con la iglesia como se le conviene y todo. Gobiernos que hacen rituales para consagrar todo un país, pero ahora quieren callar a la iglesia. Y es cuidado que la iglesia entonces esté de acuerdo con los negocios, con las cosas turbias. Todo esto que estaba pasando con los mercaderes de bueyes, ovejas y palomas en el templo, afectaba a los más pobres. Afectaba a los más pobres y los encargados del templo no decían nada o recibían tajada. Entonces, cuidado con una iglesia que no defiende a los pobres. Cuidado con la iglesia. ¿A quién nos viene a encarar Jesús? A los que estamos dentro de la iglesia y a los que no levantamos la voz y que no compartimos nuestra opinión sobre lo que está pasando por los más vulnerables, por los que no tienen voz. Los de la iglesia no podemos quedarnos callados, aunque los gobiernos quieran callarnos, que no podemos opinar. ¿Cómo que no podemos opinar? ¿Cómo que no le podemos decir a los presidentes, a los gobernadores, a los regidores, a los jueces, a los legisladores, a quien sea? ¿Cómo que no les podemos decir que, mira, el Señor Jesús es justo, es justo? Jesús pide respeto por el templo, por el lugar de culto, por el lugar donde se alaba, se adora y se glorifica al Dios Altísimo, a su Padre. ¿Sí? No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. No conviertas en mercado la casa de mi Padre, el lugar de culto, la estructura, el edificio. No conviertas el lugar de mercado tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, por unas cuantas monedas. No seas un Judas más por el dinero. Y todo eso afecta, trae consecuencias a los más vulnerables, a los más pobres. Pero entonces, ¿sí? No puedes hablar de los cambistas, los vendedores. ¿Con qué crees que hacían negocio? Con la moneda, vendían y compraban con la moneda de Roma, con la moneda de un gobierno dictador que cobraba impuestos al pueblo de Dios, como se le venía en gana, como se le daba la gana. Jesús se molesta por eso. Estos cambistas llegaban la gente a hacer sus ofrendas con animales de casa, con animales de su hogar, y entonces ellos los declaraban que no eran válidos, que porque les veía un defecto y todo, entonces vendían los suyos y los vendían a precios muy caros, a abuso. Parecido a esta realidad, le suben precio a los recursos básicos, a la canasta básica, comidos alimenticios básicos, a la canasta doméstica. Y le dan los gobiernos a que
los que se llevan la mayor tajada hagan de las suyas como les venga en gana. ¿Que acaso Jesús no se puede enojar? ¿Que acaso Jesús no puede defender a los más pobres, a los más necesitados? ¿Que acaso Jesús no puede levantar la voz y decir ya basta? ¿Que acaso no puede decir lo estás haciendo mal? Si no es en esta vida cualquier tipo de abuso, esos latigazos, ese látigo que el Señor teje con cuerdas, ¿sí? Eso que hace el Señor, eso que hace, tarde o temprano va a alcanzar a los abusadores que no se arrepientan de sus acciones. La mano del Señor nos alcanza a todos. Si te arrepientes, podrás sentir el amor de Dios y te va a doler. Vas a decir, ¿por qué fui tan cruel contra mi hermano, contra mi hermana, con la separación de familias, con las situaciones que... ¿Por qué fui tan cruel? ¿Por qué fui tan injusto con el más necesitado? Ahora el gobierno dice con qué, así como le hicieron al Señor, ¿sí? El Señor Jesús dice, el celo de tu casa me devora, ¿sí? Entonces, hoy en día, hay personas que se sienten de alto nivel, de puestos superiores a los demás, a los más vulnerables. Le preguntan al Señor, después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Que los sacerdotes no pueden opinar en las redes sociales, que los sacerdotes no pueden hablar de las injusticias que está pasando en el gobierno. Pero el gobierno cree que puede hacer lo que se le venga en gana, lo que se le ocurre. No, Señor. No, Señor. Jesús le respondió, destruyan este templo. Le pasó a Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se han llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Ellos, los judíos, pensando en el templo de Jerusalén, el templo, esa belleza arquitectura. Pero Jesús se refiere al templo, lo iban a crucificar, iba a padecer en la cruz. ¿Qué es lo que nos puede hacer los seres humanos, los que tienen poder, los que son del gobierno? Desaparecernos, destruir este templo. Le pasó a Jesucristo nuestro Señor aquel tiempo. Y hoy en día lo siguen crucificando. Hoy en día lo siguen golpeando, lo siguen latigando, lo siguen hiriendo, lo siguen... Cuando se le hace eso a un pobre, cuando se censura la voz de alguien que levanta a favor del pueblo, a favor de los pobres, es al inocente, es al Señor a quien se lo hace. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste. Si lo desprecias al pobre, se lo haces al Señor. Si le quieres callar la boca, se lo haces al Señor. Si no le ayudas al pobre, se lo estás haciendo al Señor. Y esto es para todos los que tienen autoridad, todos los que dicen, no pasa nada.
todo lo malo que está sobrando le estás afectando a los más pobres, a los más marginados, a los que a veces no tienen ni comer, no tienen casa, no tienen dónde hacer sus primeras necesidades. Se lo estás haciendo al Señor. Y principalmente esas personas que son católicas, que están en el poder. Es un llamado, es un latigazo, es una llamada de atención de nuestro Señor Jesucristo a todas esas personas que están en un puesto gubernamental, en un puesto detrás de una autoridad, y que no haces algo por los más vulnerables. Estás ignorando al Señor. Se lo estás haciendo. Cualquiera que no hable de Cristo y de lo que pasa del Señor, del corregir del Señor, está haciendo caso omiso de las palabras de Jesús, de hablar por el más pobre, por el más vulnerable, por el más necesitado, porque si no me escuchaste en el pobre, no me escuchaste a mí. Entonces, no eres católico practicante. Eres un católico que ignora a nuestro Señor Jesucristo. Eres un católico cristiano que nada más de la boca para afuera. Que le tienes más miedo a los políticos, que le tienes más miedo a los poderosos que al Todopoder, que al Señor de señores, Rey de reyes. Y no tienes ningún respeto a nuestro Dios, a nuestro Señor, al Dios de la gloria. ¿Te importa más lo que dirán? ¿Te importa más lo que te harán? ¿Te importa más lo que digan? Lo que digan que eres un escandaloso y todas esas cosas por defender lo que se debe de defender. La dignidad humana, la dignidad de los niños, las nuevas generaciones, la vida de los niños en la vientre de su madre. Los ancianos que con su experiencia nos dan una gran enseñanza. ¿Dónde están nuestros valores como seres humanos? ¿Dónde está? ¿En dónde está el ser humano? ¿Dónde estamos construyendo nuestra vida? No hay construcción válida si no es en el único cimiento, Jesucristo nuestro Señor. El verdadero, el auténtico, el viable, el que de verdad vale la pena edificar nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria en el trabajo, en mi casa, donde estoy parado, donde me muevo. Dice el Evangelio, pero él hablaba del templo de su cuerpo, por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Hermanos y hermanas que están en el poder, trabajen para el bien de los pobres, porque si no, mi hermano, la tibieza, nada más digo que soy cristiano, que soy católico, que amo a Cristo, pero no hago nada por los necesitados estando en un puesto gubernamental. Ay de ti, hermano, ay de mí, de los que nos quedamos callados por miedo o por lo que sea. Que Dios nos conceda la gracia de hablar, de levantar la voz por la justicia hacia los más pobres, hacia los más necesitados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios es amor. Dios es pleno amor porque Él corrige. Y su corrección salva vidas, salva almas y nos hace realmente felices.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si no es Jesús, si no es nuestro Dios el que nos corrija, ¿quién nos corregirá? ¿La calle, el mundo, el demonio? Jesús lo reprenda. ¿La carne? ¿No? La corrección de Jesús es perfecta. La corrección de Jesús es válida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Paz y bien y santa alegría. Dios los bendiga. Hermanos, que Dios nos conceda la gracia de la conversión y vivamos más preocupados, orando y con el mazo dando, obrando, haciendo obras que cambien nuestras vidas, que cambie la vida humana. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.